ayude a servir cada día. Vamos a ponernos de pie por el tiempo. Sé que el tiempo es muy apremiante, pero damos gracias a Dios porque los jóvenes siempre tenemos bastantes energías y podemos soportar, ¿no? Y además es sábado y mañana es domingo. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 21 al 31. Sé que los signos fueron muy maravillosos, hermanos, de tal manera que podemos regresar ya, si es posible, ahorita a nuestra casa y ir edificados, porque esas letras son 100% bíblicas, que exaltan, engrandecen a Dios y nos llevan a adorar y a humillarnos delante de Dios. Hermanos, Romanos capítulo 3, verso 21 al 31. Leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Gloria sea a Dios. Amén, hermanos. Oramos un momentito para poder escuchar la palabra. Gracias, amado Dios, que estás en el cielo. En esta hora, Señor, te ruego, en el santo nombre de tu Hijo amado, que me ayudes a explicar este gran tema, Señor, de la justificación. No soy digno, ni tampoco estoy a la altura de poder explicar, Señor, este tema. Pero, Señor, que sea tu Espíritu Santo ayudándome. Por favor, hazme recordar lo que me has enseñado por tu gracia, Señor, para poder explicar a mis hermanos esta palabra, esta escritura que es de importancia vital, que cada creyente comprendamos, Señor, porque es lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ocupen sus lugares, por favor. No me voy a demorar mucho, pero quiero que presten atención. Y si ustedes no prestan atención, yo me desespero. Si ustedes prestan atención, voy a estar calmado. ¿Escuchan para la parte de atrás? Sí se escucha, ¿verdad? Quiero hablarles de la justificación en esta noche. La justificación es un tema tal vez un poco difícil de explicar para mí, quizás para otros es un poco más fácil, porque es profundo. El capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 5, Pablo, vez tras vez, empieza a hablar y a repetir la justificación, para que la iglesia de Roma puedan comprender con claridad la obra que ha hecho Cristo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Entonces veremos la justificación por fe.
Cuando nosotros revisamos el Antiguo Testamento y encontramos algunos pasajes, como por ejemplo en Éxodo 23:7, que dice que Dios no justificará al impío, es algo tal vez conflictivo y nos mete en algunos problemas, porque en este pasaje que nosotros hemos leído y en varias cartas que Pablo expone, dice que Dios justifica al impío, pero sin embargo en Éxodo 23:7 él dice que no justificará al impío, y en Proverbios 17:15 él dice que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación. Es decir, que si un juez justifica a un impío, es abominación delante de Dios. Y si un juez condena a un justo, es abominación. Pero ¿cómo es posible entonces que Dios a nosotros, siendo pecadores, injustos, impíos, malvados, nos haya justificado? ¿Cómo es que Dios resuelve este problema? ¿Cómo es que Dios puede justificar y a la misma vez ser justo? Si justifica a un impío un juez, dice Proverbios, es abominación a Jehová. Si condena a un justo, es abominación a Jehová. Entonces, ¿cómo es posible que Dios pueda seguir siendo justo después de haber justificado a un impío? Y este dilema el apóstol Pablo lo explica en el libro de Romanos. Y explica cómo es que Dios ha justificado al impío sin dejar de ser justo. Porque la justificación significa declarar inocente o libre de falta. Y Pablo comienza el capítulo 3 en el verso 21, después de haber mostrado la justicia de Dios, la ira de Dios, y de haber condenado a judíos y a gentiles, después de haber expuesto el juicio de Dios, después de haber dicho que todos han quedado bajo la ira de Dios y bajo el juicio de Dios. Y el apóstol Pablo empieza a explicar la esperanza, la manera de que Dios justificará al impío para que no reciba la justa ira de Dios. Y él comienza diciendo, pero ahora, él está exponiendo la justicia de la ley. Él está exponiendo de que todos han pecado, de que todos han quedado bajo el juicio de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios. Y esta justicia de Dios se ha manifestado por medio del Evangelio. Si leemos el 1:17 Romanos, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esta justicia de Dios que se ha manifestado en el nuevo pacto por el Evangelio no es una justicia para condenar, no es una justicia para llevar a los hombres al infierno o para dejarles sin esperanza. Es una justicia para salvación, manifestada por medio de la fe. Y el apóstol dice que esta justicia ha sido ya testificada por la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento, dice Pablo, hablaba de esta justicia. Hablaba de que Dios iba a justificar al impío. Desde Génesis hasta Malaquías. Pero que esa justicia que ha sido anunciada ha sido ya manifestada. Una cosa, por ejemplo, nosotros podemos anunciar la venida de un hermano a la iglesia.
pero está en anuncio, todavía no ha llegado acá, todavía no lo conocemos, todavía no se ha manifestado. Pero una vez que ese hermano que ha sido anunciado llega acá, se para en el altar, recién es manifestado. Nosotros lo conocemos. De igual manera, la ley y los profetas anunciaban la manifestación de la justicia de Dios, pero el Evangelio lo ha mostrado, lo ha hecho visible, lo ha revelado, para que cada hombre conozca la justicia de Dios y reciba la justicia de Dios por medio de la fe. La justicia de Dios es universal. Pablo dice en el 2, en el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, o sea, esa justicia es por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, esa justicia de Dios es por medio de la fe en Cristo, para todos, porque no hay diferencia. O sea, no hay diferencia entre judíos y gentiles. ¿Por qué no hay diferencia? El 23 lo explica: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia, ¿por qué? Porque tanto el judío como el gentil son pecadores. Es decir, que el pecado es universal. No hay ningún ser humano en el planeta Tierra, desde la creación de Adán y Eva, que no haya pecado. Eso está diciendo Pablo. Todos han pecado. No importa si son intelectuales o millonarios o profesionales o ricos o reyes o pobres o indigentes, todos han pecado. Han pecado contra la santidad de Dios. Han pecado contra el Dios eterno. Han pecado contra el carácter santo de Dios. Han pecado contra la rectitud de Dios. Y por ende sus faltas son eternas. Su culpabilidad es eterna, porque no han pecado ante un hombre, no han pecado ante un ser humano, han pecado ante un Dios infinito. Por ello, sus faltas son infinitas. Y esa justicia de Dios tiene que ser manifestada. ¿De qué manera? Y el verso 24 empieza a mostrar de qué manera ha sido manifestada o hecha la justicia de Dios y cómo nosotros somos justificados. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Número 1, hemos visto que de la manifestación de la justicia de Dios. Número 2, vamos a ver, la justificación es gratuita por la gracia de Dios. Ahí dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa palabra justificar tiene que ver con la justicia. Es tomada esa palabra de los tribunales, donde un juez empieza a juzgar. Es decir, que solo Dios es un juez diferente a todos los jueces. ¿Por qué? Porque si la justificación significa declarar al pecador inocente, sin falta y sin culpa, eso solo Dios lo puede hacer. Porque si una persona transgrede las leyes de una nación y va a ser juzgado ante un juez, el juez sí puede absolverlo, el juez puede liberarlo, pero no puede borrar completamente su culpa. ¿Por qué? Porque siempre va a quedar manchado, va a quedar con antecedentes. Una persona que violó la ley, entró a la cárcel, por más que es absuelto, esa persona queda ya tachada. ¿Por qué crees que una persona que tiene antecedentes siempre va por el camino y revisan, le piden su DNI y ven sus antecedentes? Por más que ha pagado su culpa, esa persona siempre a veces es llevada a la comisaría, porque está manchada para siempre. Ese juez terrenal no puede borrar completamente, no puede volverlo como al principio, no puede, pero Dios sí puede.
Y aquí dice siendo justificados gratuitamente. Esa justificación significa que ese juez absuelve al pecador, nos absuelve y nos hace justos e inocentes delante de Él. Es decir, que Dios nos ve por esta obra justificadora sin pecado alguno. Es como que si tú nunca has pecado, es como que si tú eres perfecto, que nunca has cometido un pecado. Así te ve Dios una vez que te justifica. Es como que tú nunca has hecho pecado alguno. Te ve perfecto ante sus ojos. Esa es la justificación. Pero ¿por qué se da esta justificación, hermanos? ¿Saben por qué? Esta justificación se da por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, no hemos pagado nada. Es gratuita. Nadie tiene que pagar nada para ser justificado. Es la obra completa de Dios. Pero es mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, que Dios pagó, Cristo pagó esa deuda del pecador en la cruz del Calvario. Es Cristo el que pagó el precio por el pecado, el rescate, para nosotros no tener que pagar. Es por medio de esa obra de redención que Dios justifica. Es por medio de esa obra de justicia de Cristo en la cruz que nos es imputada, o sea, nos es transferida a nosotros. Cristo transfiere su justicia al pecador, o Dios aplica su justicia al pecador, esa justicia perfecta que Cristo ha logrado en la cruz del Calvario. Se resume básicamente, hermanos, en la vida santa y perfecta que Cristo vivió en esta tierra. La justificación tiene que ver con lo que Cristo vivió. A veces solamente hablamos de lo que Cristo hizo en la cruz, pero la redención de Cristo es completa. Tiene que ver con su obediencia a la ley de Dios. Él nunca transgredió la ley de Dios. Es decir, que Cristo vivió la vida perfecta en tu lugar, porque tú lo habías quebrantado, esa vida perfecta. Yo también. Entonces, y también la obra en la cruz del Calvario y la resurrección de Jesucristo. Esa obra nos es aplicada por Dios y esa obra es la que nos justifica delante de Dios. Nos absuelve, nos hace libres de la condenación. Y Dios dice, nos perdona los pecados en el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿A quién puso? A Cristo. Por eso cuando ustedes cantan los himnos, allí está hablando esto. Esos signos están hablando de esto, como propiciación. Esta palabra propiciación significa quitar la ira o aplacar la ira. Esta palabra el apóstol Pablo la toma del Antiguo Testamento, del libro de Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés que haga el arca del testimonio o el arca del pacto, y le dice, construye una tapa o una cubierta, o la Reina Valera lo llama la tapa de la propiciación o del propiciatorio. Esa tapa, le dice, lo vas a hacer y le vas a poner, lo vas a hacer con un ángel a un lado y otro ángel, o un querubín a un lado y otro querubín al otro lado. Y de ahí se deriva. ¿Por qué? Porque cuando el sacerdote entraba al tabernáculo, hermanos, a hacer la obra expiatoria, que se hacía una vez al año, cuando sacrificaba un cordero o los chivos expiatorios, Dios le dice, tienes que rociar con la sangre 7 veces por encima de esa tapa, que significa cubrir. Es decir, que en el Antiguo Testamento esa sangre cubría los pecados.
Y como el arca del testimonio representaba la presencia de Dios, donde Dios habitaba, cuando él veía esa sangre, que esa tapa estaba cubierta, Dios aplacaba su ira y los israelitas eran perdonados de sus pecados. Entonces viene Pablo y dice: Cristo es nuestra propiciación. Por esa razón es que cuando María se va a la tumba del Señor Jesucristo, dice que vio en San Juan 20:12 dos ángeles. Mira, 20:12. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y al otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Qué tenía la tapa del arca o la propiciación? Que tenía dos querubines, el uno a un lado y el otro al otro lado. Y aquí dice que cuando María va a ver, ve que hay dos ángeles. El uno está en la cabeza, al lado de la cabeza del Señor Jesucristo, y el otro al lado de los pies. Y viene Pablo y dice: Jesucristo es nuestra propiciación. Esta palabra propiciación se repite dos veces en el Nuevo Testamento. Una en la que hemos leído en Romanos y la otra en Primera de Juan capítulo 2:2. Eso quiere decir que Cristo fue puesto por Dios en la cruz, y ese sacrificio que él hizo aplacó la santa ira de Dios y satisfizo la justicia de Dios, y esa justicia satisfecha en Cristo nos es imputada a nosotros, nos es aplicada de tal manera que Dios aparta su ira de nosotros y nos ve como justos y santos delante de Él. Nos ve como a Cristo mismo, porque para que Dios sea satisfecho tiene que ser una obra infinita. Y esa obra infinita lo hizo Cristo en la cruz del Calvario, hermanos. Esa es la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso allí dice, hermanos, que Él es nuestra propiciación por medio de la fe en su sangre. Esa sangre tiene que ver con su muerte expiatoria. La expiación tiene que ver con quitar, apartar el pecado. Por eso la Biblia dice que Dios no solo apartó nuestros pecados, sino que los sepultó y lo echó a las profundidades de la mar, o sea, del olvido. Nunca más se acuerda de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo alejar del occidente como al oriente en Cristo Jesús, mediante su obra redentora en la cruz del Calvario. Por esa obra nosotros hemos sido justificados. Dios nos ve como santos. Dios nos ha aceptado a nosotros. Somos libres de la ira de Dios. Somos libres de la condenación, porque Cristo ha muerto en nuestro lugar y Dios lo ha ofrecido a Cristo, hermanos. Mira, por eso dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Dios manifestó en Cristo su justicia, porque solo Cristo satisfizo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que dice? O sea, Pablo está diciendo que por esa obra que Cristo ha hecho en la cruz, Dios puede ser justo y a la misma vez justificar al impío. O sea, tú eres pecador, yo soy pecador. Tú merecías el infierno, yo también. Pero por esa obra de Cristo, Dios puede justificarte a ti sin dejar de ser justo. Él te justifica y sigue siendo justo. ¿Saben por qué? Por la obra de Cristo en la cruz. Ahí Pablo está diciendo, ahí se resuelve el dilema de la santidad de Dios y del amor de Dios. Porque por un lado Dios ama al pecador y por otro lado Dios abomina al pecador, porque es un ser santo. Pero ustedes han leído en el libro de Salmos que dice: la justicia y la verdad se encontraron, la justicia y la bondad se besaron, dice en otra parte.
está hablando en manera figurativa que cuando Cristo moría en la cruz, tanto la justicia o la santidad de Dios como su amor se iban a reconciliar. Porque una vez que Cristo muere en la cruz, entonces Dios puede perdonar a los pecadores sin dejar de ser justo, hermanos. Esa es la obra de Dios. Por eso Él dice, para manifestar en este tiempo su justicia, y esa justicia se manifiesta por la fe en Jesús. Los que son justificados son por la fe. Y en tercer lugar, la justificación por la fe anula la vanagloria humana. La justificación por la fe anula la vanagloria humana. Miren el 27 dice, ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Les pregunta a los hermanos, ya sean judíos o sean gentiles, ¿dónde pues está la jactancia? Es decir, ¿dónde está la vanagloria? ¿Dónde está la arrogancia del hombre? O sea, ¿quién se puede jactar delante de Dios? ¿Quién puede decir yo he sido salvo porque he cumplido la ley? ¿Quién puede decir yo he sido salvo por obras? ¿Quién puede decir? Nadie. Y Él da 2 ejemplos para enseñar esto. En el 4 del verso 2 dice, capítulo 4, verso 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, claro, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Claro, tiene que vanagloriarse, porque él tiene que decir, yo he sido justificado porque soy bueno. Pero dice, no para con Dios, pero no para con Dios, sino para con los hombres. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo está exponiendo el libro de Génesis capítulo 15, 6. Les está diciendo a los judíos, Abraham no ha sido justificado porque es bueno, porque ha hecho buenas obras, sino porque creyó a Dios. Y esa fe le fue contada por justicia. Y el 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, por ejemplo, mira, si el hermano Rubén trabajó un mes en su trabajo, digámoslo así, y le pagan el fin de mes su mensualidad, su esfuerzo, el fruto de su trabajo, no es contado como gracia, no es contado como un regalo, sino como obra. ¿Por qué? Porque él tuvo que trabajar todo ese mes para ganarse ese sueldo. Entonces eso no es por gracia, ese sueldo él no lo regalaron, sino que es gracias a su esfuerzo. Pero sigue diciendo y dice, sino como deuda, mas al que no obra, o sea, al que no trabaja, es decir, volvamos a poner el ejemplo con el hermano Rubén, digamos, no trabajó este mes, pero de pronto llega el mes y su jefe le paga todo el sueldo, ¿no? 2,000 o 3,000 soles. Eso no es por obra, porque él no trabajó, eso es por gracia, es un regalo gratuito. Entonces Pablo está diciendo, mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué está diciendo? Abraham no fue justificado por obras, señores judíos. Abraham no fue justificado por la ley, porque en el 3:20 él dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Ningún hombre puede ser justificado por obras, por su buena conducta, por su comportamiento irreprochable. Nadie puede ser justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque cuando la ley se muestra al pecador, solo le muestra su pecado, su maldad, su impiedad delante de Dios, su injusticia. Pero cuando esa ley muestra su impiedad, el pecador tiene que buscar la justificación de Dios por medio de la fe. Hermano, entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que Abraham fue justificado por la fe sin las obras de la ley. Y además Abraham
todavía no había recibido la ley en esos tiempos. Y además Abraham no había hecho ninguna obra, porque fue Dios quien lo llamó, y Abraham solamente creyó a Dios. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, la fe no es una obra, según Pablo aquí. La fe simplemente es el instrumento por el cual se recibe, nada más. Es como la mano para recibir la justificación de Dios que ha sido lograda por Cristo en la cruz del Calvario. Simplemente tú eres pasivo, eres un receptor de la justicia de Dios que ha sido hecha en la cruz del Calvario. La fe se hace, que es como cuando yo estiro la mano para recibir un regalo, nada más, pero yo no he hecho nada por ese regalo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y otro hombre que da con otro hombre un ejemplo grande aquí es con David. Dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. O sea, le está diciendo: mira, todos los hombres del Antiguo Testamento no han sido justificados porque han sido buenos, porque han hecho buenas obras, o por la ley, judíos, como ustedes dicen, como ustedes se jactan de ser buenos. No, sino que David, dice, creyó en esa bienaventuranza que Dios atribuye justicia sin obras. Es decir, que el pecador no ha hecho nada. Dios, por gracia, gratuitamente, se ha dignado en regalarle su justicia para justificarle delante de su santa presencia, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Está citando el apóstol Pablo el Salmos 32, verso 1 y 2. Este salmo David lo escribe luego de haber pecado con Betsabé, hermanos, luego de haber adulterado. Él lo escribe este salmos luego de haber pecado contra Dios. Él está herido, él está quebrantado, él sabe que ha hecho lo malo delante de Dios. Pero él dice: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Él está mirando a la justicia de Dios. Él no está mirando sus obras, hermanos. Él no está mirando su obediencia a la ley. Él no está mirando eso. Él está mirando la justicia que Dios atribuye. Él está confiando en la justicia que Dios ha atribuido al pecador. Por eso es que David puede estar tranquilo por la justicia de Dios, hermano. En otras palabras, les está diciendo: Abraham y David miraron a la cruz, miraron a lo que Dios iba a hacer en Cristo, miraron a la promesa de Dios, y esa era la promesa de redención que Dios iba a realizar en Cristo Jesús. Todos los hombres, les está diciendo, han sido salvos por gracia, desde Adán hasta el último hombre que se va a salvar. Los hombres de la antigüedad miraban hacia la promesa, hacia el futuro. Nosotros miramos hacia el pasado. Pero ya sean los antiguos o los de ahora, todos nos encontramos en la cruz del Calvario, porque solo ahí hay justificación y perdón de pecados, hermanos. Y Pablo dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la incircuncisión o en la incircuncisión? No en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos a la fe les sea contada por justicia. La fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Qué les está diciendo?
esta justicia de Dios no solo es para los judíos, sino también para los gentiles. ¿Por qué? Porque la justificación lo recibió Abraham antes de haberse circuncidado. En el capítulo 15 de Génesis, Abraham todavía no se había circuncidado, hermanos. Pero como señal de ese pacto, de esa justicia, fue circuncidado, dice el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para ser padre no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Y todos los que son hijos de Abraham son aquellos que por la fe creen en el Señor Jesucristo, hermanos. Nosotros también somos hijos de Abraham. No son los hijos de Abraham los incrédulos, son los hijos de Abraham los que creen, hermanos. Y todos los que creen son incluidos en la promesa de Abraham, en la bendición que Dios le ha dado a Abraham. En él serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Y usted ha sido bendecido y yo también. Por esa razón, mis hermanos, la justificación por fe no anula la ley, sino más bien la confirma, dice el apóstol Pablo. Pero antes él dice que la justificación por fe es universal para todos. Si usted lee el verso 29, el verso 30, ahí dice que Dios no es Dios solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Que Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la incircuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Hermanos, ¿qué está diciendo? Que la única manera para ser justificados, la única manera de que Dios nos perdone, de que Dios nos justifique, es la fe. Sin las obras de la ley, mis amados hermanos, Dios solo va a justificar por la fe. Y todos los que creen en Él son justificados. Y esto anula totalmente la vanagloria. Esto nos hace humillarnos delante de Dios. Esto nos hace ver que nosotros no hemos hecho nada para merecer el perdón de Dios. Tú no has hecho nada para merecer el perdón de Dios. Yo tampoco he hecho nada, ni tu buen comportamiento. Tú no has buscado a Dios. Tú eras un pecador. Tú lo único que has hecho es pecar y pecar contra Dios. Lo único que hemos hecho es abominación y abominación tras abominación contra Dios. Lo único que hemos hecho es maldad tras maldad contra Dios. Es acumular ira para el día de la ira. Todo lo que hemos hecho es ofender y ofender a Dios. Todo lo que hemos hecho es pecar y pecar contra Dios. Es injusticia tras injusticia. Es maldad tras maldad. Todo eso. Pero Dios ha tenido misericordia. Dios ha enviado a Jesucristo. Dios lo expuso, lo dio a Cristo para morir en la cruz del Calvario. Y ahí en esa cruz Él propició por tus pecados. Ahí expió tus pecados y ahí nos justificó. Por eso es que ahora tenemos acceso libre al trono de Dios, hermanos, por la fe en Cristo el Señor. Hemos sido perdonados. Ya no somos bastardos. Ya no somos hijos de ira. Ya no somos hijos del maligno. Ahora somos hijos de Dios por gracia. No has hecho nada, no has pagado nada. Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree sea justificado por Dios. El día que llegues al cielo, llegarás por la gracia de Dios. El día que entres al cielo, entrarás por la gracia de Dios. Porque de principio a fin ha sido la obra de Dios. Si tú lees el Salmos 22, allí dice que Dios lo hizo abominación a su Hijo, que lo expuso a su santidad, a su ira. Él murió, dice, como un gusano, dice el Salmo 22. Él fue expuesto, se burlaron de Él, lo escarnecieron, dice el Salmo 22, hermano. Repartieron sus ropas entre sí.
pero también dice que resucitó, y también dice que cuando resucitó ascendió al cielo, y también dice ahí el Salmos que allá en el cielo gritaron y dijeron: ¿quién es este? Este es el hombre más hermoso de entre todos los hombres. Abrirle la puerta, ha llegado el Rey de Gloria para que entre. Él resucitó y ascendió, habiendo consumado la obra redentora, llegó a las puertas del cielo, dice el Salmos 22, y los ángeles lo miraron, lo observaron y dijeron: ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este hombre hermoso? Ábrale la puerta para que entre, porque es el Redentor de la humanidad. Los ángeles glorificaban al Señor, y Él se sentó a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros, para que cada pecador que quiera venir a Él venga y beba del agua de la vida eterna gratuitamente, hermanos. Cristo ha consumado, Cristo ha vencido, solo Él. Póngase de pie, hermanos. Por eso es que la justificación por fe no anula la ley, sino más bien la confirma. ¿Por qué? Porque la ley nos muestra que tenemos una necesidad de justicia, y el Evangelio nos muestra la justicia manifestada en Cristo Jesús, que podemos recibir por la fe. Y todo lo que hemos creído, le hemos recibido, hermanos. ¿Cuántos han creído en el Señor? Es la justificación por fe. Cuando vemos este tema, hermanos, podemos ver que no somos nada, que nadie puede jactarse delante de Él, que nadie puede vanagloriarse delante de Él. Por eso es que cuando vemos el libro de Apocalipsis y vemos en el cielo, nadie está levantando el pecho, nadie está levantando la cabeza, sino que dice: todos se postran y adoran al Cordero que está sentado en el trono. Sino que dice que todos tiran sus coronas delante del Rey y le adoran, porque excluida ha sido la jactancia, porque nadie puede jactarse, porque nadie puede vanagloriarse, porque Cristo ha consumado. Como cantábamos el himno: la ciudad de Dios es la que anhelo, porque Dios mora en medio de los hombres, que Él ha justificado y ha lavado y ha limpiado. Oh, hermanos, no hemos hecho nada. Todo es por la gracia de Dios gratuitamente. Si tu corazón quiere levantar orgullo, no es de Dios, es de la carne y del diablo. Si tu corazón quiere vanagloriarse, no es de Dios, es del diablo. Porque excluida es la jactancia. Esto nos lleva a la cruz de Cristo, nos lleva a los pies de Cristo, a lanzar toda inmundicia y a vivir en gratitud al Rey nuestro Dios. Padre, gracias, porque Cristo, tú entraste por las puertas, porque eres el más hermoso de entre los hombres, porque tú eres el hombre que ha vencido a la muerte y ha resucitado. Y te abrieron la puerta del cielo para que te sientes y reines con un reino eterno de justicia. Oh Señor, gracias y adoramos. Aleluya. Amén y amén. A la honra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Los dejo con mi hermano Darío.